en la importancia, algunos elementos sobre la importancia del DOE, ¿no? O del diseño de experimentos. Vamos a ver algunos conceptos clave, ¿no? Para poder ya identificar algunos elementos indispensables a la hora de desarrollar un diseño de experimentos, ¿no? Aquí se los muestro por orden alfabético, pero no se los voy a explicar de ese modo, ¿no? Más bien prefiero que la explicación sea un poco más fluida e integrada a un tema común, ¿no? O a ejercicios o ejemplos comunes, ¿no? Entonces, primeramente, pues el diseño de experimentos, ¿no? El diseño de experimentos, pues ya nos queda claro a estas alturas qué es, ya sabemos que es una aplicación del método científico, ¿no? Para generar conocimiento acerca de un sistema o de un proceso o de un servicio, ¿no? Por medio de pruebas, que obviamente esas pruebas ya han sido planificadas adecuadamente. Entonces, esta metodología se ha ido consolidando como un conjunto poco a poco, pues, de esas técnicas estadísticas, de técnicas de ingeniería, ¿no? Obviamente también tiene mucho que ver la naturaleza del tipo de experimento que vayamos a realizar, ¿no? Y obviamente que nos permiten finalmente entender mejor las situaciones complejas sobre todo de relación causa y efecto entre sus variantes, ¿no? Ahora, ¿pero qué es un experimento, no? Me gustaría decir o enfocar el experimento hacia lo industrial, ¿no? O sea, meramente con aplicación industrial, ¿no? Y no tanto a otras ramas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, y de ese modo quisiera yo explicarlo, tratar de dárselos a entender, un experimento pues va a ser un cambio en las condiciones de operación de nuestro proceso, ¿no? O de nuestro, digamos, sistema, ¿no? Que se hace obviamente con el objetivo o la meta de medir ese efecto del cambio sobre una o incluso hasta varias propiedades de mi producto, de mi proceso, de mi servicio, ¿no? O bien verificar resultados, ¿no? Entonces, el experimento nos va a permitir aumentar el conocimiento acerca de nuestro proceso de fabricación, de nuestro producto, es decir, de todo nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, en un proceso, ¿qué les podría decir? En un proceso cualquiera, ¿no? Se pueden probar diferentes, a lo mejor, presiones, diferentes temperaturas, ¿no? Y en base a eso, o sea, que obtengo mediciones, ¿no? Puedo también medir el cambio observado en el rendimiento, ¿no? Ya sea con GEL, ppm, o con algún estudio efectivo, etcétera, ¿no? Dependiendo de las variables que tomamos a consideración. Entonces, al analizar los efectos, es decir, al analizar todos esos datos, se obtiene conocimiento acerca del proceso que estamos estudiando. Entonces, si tengo conocimiento acerca del proceso que estoy estudiando, obviamente voy a poder mejorar su desempeño, ¿no? Aquí para esto es indispensable que nosotros podamos realizar o configurar o elegir unidades experimentales, ¿no? ¿Qué son las unidades experimentales? Pues pueden ser piezas, pueden ser a lo mejor alguna onza, miligramos, kilogramos, toneladas, no sé, ¿no? De algún elemento, sustancia, ¿no? Entonces, la unidad experimental, ¿no? Va a ser como quien dice nuestra muestra que utilizamos para generar un valor que sea representativo de nuestro experimento, de nuestra prueba que lleguemos a realizar, ¿no? Nada más que en DOE casi no acostumbramos a mencionarnos o a referirnos como muestras, ¿no? Les llamamos más unidades experimentales, ¿no? Entonces, en cada diseño de nuestros experimentos es importante definir de manera cuidadosa la unidad experimental que digamos que puede ser, como les había dicho, pues una sustancia, una pieza, ¿no? Un conjunto de piezas, ¿no? O sea, dependiendo del proceso que se estudie, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos hacer un DOE, ¿no? Para reducir nuestro porcentaje de piezas defectuosas que estamos ahí produciendo en la empresa, ¿no? Entonces,
En un proceso que obviamente con esta problemática, ¿no? Es muy importante tomar a consideración qué tipo de proceso estamos analizando, observando, ¿no? Supongamos que tenemos un proceso en masa, ¿no? O sea, de esos que producimos un gran cúmulo de piezas durante un corto tiempo, ¿no? Entonces, es claro con este tipo de procesos que no nos sería suficiente o no nos sería confiable es la palabra, no nos sería confiable que la unidad experimental fuera una sola pieza. ¿Sí me explico? En la cual obviamente se vea si en una condición experimental estaba defectuosa o no, ¿no? O sea, simplemente, no, pues no está defectuosa, y con eso no podríamos inferir que todo nuestro lote no está, o sea, sería insuficiente. Entonces, la unidad experimental sí tiene que ser proporcional, obviamente, pues a mi producción, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Ahora, aquí, es decir, vamos a tomar muestras significativas, ¿no? Nada más que aquí, les repito, no se les llama muestras, se les llama unidad experimental, ¿no? Entonces, aquí esa unidad experimental va a ser cierta cantidad de piezas que se producen pues en las mismas condiciones experimentales, y al final obviamente uno analiza ahí cuántas de ellas están defectuosas y cuántas no, ¿verdad? Aquí es donde también tenemos que identificar nuestras variables, factores y niveles, ¿no? Para explicarles esto, voy a pasar aquí a la siguiente espacio en blanco para podérselos como dibujar y entendamos mejor, ¿no? Sabemos que en todo proceso intervienen distintas variables, ¿no? Incluso este diagramita probablemente ya lo vieron en sistemas de manufactura o en alguna otra asignatura, ¿no? Donde todo proceso lo representamos de esta manera. Tenemos ahí nuestro proceso, ¿no? Vamos a tener elementos de entrada que para nosotros, hablando desde el campo estadístico, ya le llamamos variables de entrada, y vamos a tener variables de salida, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos que dado que en todo, absolutamente en todo proceso vamos a tener distintos tipos de variables, ¿no? O factores, que es como más comúnmente se les llama en DOE. Vamos a poder apreciar algunas interrogantes al plantear nuestro experimento, ¿no? De entrada vamos a tener pues causas, ¿no? Esas causas, viéndolo desde un punto de vista genérico, ¿no? Pues así le llamamos, ¿no? Causas, ¿no? Que pueden ser más concretamente materiales, insumos, mano de obra, ¿no? Elementos medioambientales, ¿no? Maquinaria, infinidad, ¿no? Y entonces esas causas pues nos van a dar, al ser procesadas, pues nos van a dar una salida, ¿no? Que van a ser pues efectos. Voy a obtener un efecto. Ahora vamos a ponerle en plural, porque causas también lo pusimos en plural, ¿no? También, a su vez, de entrada, vamos a tener, pues, factores controlables, ¿no? O variables, ¿no? Es lo único que cambia como algún lenguaje en DOE, ¿no? Entonces, vamos a colocarle factores controlables, ¿no? Pero, ¿qué voy a obtener si esos factores controlables son procesados? Pues muy fácil. Yo voy a obtener características de calidad, ¿no? Estas características de calidad, ¿no?, son más comúnmente llamadas en el lenguaje del DOE como variables de respuesta. Ahí está, ¿no? Ahí creo que escribí mal respuesta. Ahí está, ¿no? Pero también, pues no todo es tan bonito, ¿verdad? No todo es controlable. También vamos a tener factores o variables no controlables. Y entonces de estas, pues, ¿qué vamos a, una vez que sean procesadas, qué vamos a obtener? Pues también vamos a obtener características de calidad o variables de respuesta, ¿no? Ya sea, dado que son factores no controlables y por ahí algo se me pudo haber escapado, pues no importa si tengo características de calidad, digamos, malas, erróneas, ¿verdad? Finalmente es un resultado que voy a tener, ¿no? Y entonces para esto, para la representación de un proceso,
es importante, o lo que quiero que se reconozca de este esquema, es las variables, ¿no? O más bien, en nuestro caso, los factores, ¿no? Controlables, no controlables, que son parte de nuestras entradas, y nuestras variables de respuesta, ¿no? Las variables de respuesta, pues ahí vamos a conocer obviamente el efecto de cada corrida experimental que yo realice, ¿no? Por lo que pueden ser algunas características de calidad de un producto o variables que miden el desempeño de un proceso, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, ¿no? Aquí es importante establecer que el objetivo de pues prácticamente de todos los estudios experimentales, pues es la forma, o es más bien encontrar la forma, ¿sí?, de mejorar nuestras variables de respuesta, dado que, como les mencionaba, no todas van a tener los niveles esperados, no todas van a tener un desempeño robusto, ¿no? Entonces, simplemente es encontrar la forma en las cuales puedo mejorar esa característica de calidad, ¿no? O esa variable de respuesta, ¿no? Que por lo general estas variables se denotan con la letra Y, ¿sí? Es muy importante esto, sí, ¿no? Ahora, vale la pena, sí, perdón, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, no sé si me escuchas. Sí. Sí, por te escucho, Jacqueline, o no, ¿verdad? Jacqueline. Sí, la tiene. A ver, dime. Por ejemplo, si voy a hacer mi experimento en el que usted menciona que se van a modificar algunas variables, por ejemplo, cuando llega a la empresa o va a iniciar ese experimento, primero realiza un muestreo para conocer cómo se comportan esas variables y después realiza lo que ya es el DOE como tal. Pues hay de dos maneras, Jackie. Una, o sea, si yo soy externa y llego a una empresa a hacer un DOE, pues sí, hago lo que tú mencionas, ¿no? Hago pruebas preliminares, muestreos, tengo que conocer o familiarizarme con el proceso, ¿no? Para poder aplicar DOE, ¿no? Cuando yo ya soy, digamos, parte de la empresa, de la instancia, y ahí mismo yo quiero desarrollar mi DOE, ¿no? Ya no es necesario como estudios preliminares, ¿no? O sea, ya me voy directo a mis unidades experimentales, o sea, ya sé cuánto voy a tomar de qué, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la variable que yo tome. Si tomo temperatura, pues ya sé que yo manejo esta temperatura. Si tomo viscosidad, ya sé que yo manejo esta viscosidad. Si tomo presión, ya sé que yo manejo estos niveles de presión, ¿no? Entonces, ya no es necesario un estudio preliminar, ¿no? Ya estoy yo lo suficientemente familiarizada para saber cuáles van a ser mis unidades experimentales. ¿Sí más o menos me explico? ¿O? Sí, maestra. Sí, ok, perfecto, ¿no? Entonces, perfecto, muy bien, Jackie. Si hay más dudas, pregunten, adelante, interrúmpanme, no hay problema, al contrario, me gusta. Y bueno, entonces los factores controlables pues son esas variables de nuestro proceso o pueden ser características de mis materiales experimentales, ¿no? Que yo voy a poder fijar en un nivel dado, ¿no? O sea, supongamos que estamos ahí en mi proceso, entonces yo puedo decirle a la máquina cuánta temperatura, yo puedo decirle a la máquina cuánto de presión, yo puedo decirle a la máquina cuánta velocidad, yo puedo decirle a la máquina cuánto tiempo, o sea, yo lo controlo, ¿sí? Algunos de estos, digamos, son los niveles operativos normales de mi proceso que ya conozco, ¿no? Y los distingo porque pues para cada uno de ellos existe la manera o la metodología o el mecanismo, mejor el mecanismo creo que es más entendible, para cambiar o manipular su nivel de operación, ¿no? Entonces, esto es lo que hace posible que yo pueda experimentar con ellos, ¿no? Supongamos que yo estoy trabajando, no sé, con polímeros, ¿no? Y entonces yo mi viscosidad la manipulo entre 80, 90, por ahí más o menos, por dar nada más un rango a la deriva, ¿no? Entonces, aquí bueno, que eso tiene que ver con el polímero y otras cosas, ¿no? Pero vámonos directamente a mi ¿cómo se llama? Mi variable de viscosidad, ¿no?
Entonces, esa viscosidad que yo estoy manejando, supongamos que, ¿cuánto les dije? Ya ni me acuerdo. Bueno, supongamos que estoy manejando viscosidad entre, no sé, Dijo 80, 90. Bueno, 80, ¿no? 80, es viscosidad, entonces es pascales, ¿no? Pascales por segundo, ¿no? Y entonces, aquí ese parámetro de viscosidad, ¿no? Entonces debe existir un mecanismo que me permita fijarla, ¿no? Ok, mi viscosidad entonces la voy a reducir, ¿no? A lo mejor a 79, a lo mejor a 75, ¿no? O a lo mejor la voy a aumentar, ¿sí? Para ver el comportamiento de mi polímero en cuanto a unidades de viscosidad, bueno, si se mejora la propiedad de mi producto, si se mejora la robustez de mi proceso, entre otras cosas, ¿no? Aunque también creo que para el polímero sí es tomado con densidad, no con pascales, en pascales es con otros materiales. Pero bueno, entonces aquí algunos factores o características que generalmente pues yo voy a controlar, pues es este ejemplo de la viscosidad, ¿no? Pongo ahí modificar ese parámetro, ¿no? O por ejemplo la temperatura, ¿no? La cantidad de cierto reactivo, ¿no? Que aquí esto va de la mano con la viscosidad, el tipo de reactivo, la velocidad, presión, lo que quiera, ¿no? Entonces, a los factores controlables, incluso algunos les llaman también variables de entrada, que es menos usado en el lenguaje de DOE, variables de entrada es más enfocado a una generalidad, ¿no? O también les llaman condiciones del proceso. Yo prefiero llamarle factores controlables, ¿no? Pero igual y si ustedes cuando ya comiencen, que ya yo creo ya debieron haber comenzado a investigar acerca de sus temas de exposición, si encuentran, condiciones de proceso, ¿qué es eso, no? O variables de entrada, son los factores controlables, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué más? En cuanto a los factores no controlables, son más usualmente llamados factores de ruido, ¿no? Y de ruido no me refiero a que estamos midiendo el ruido literal, no, o sea, simplemente son factores no controlables y pueden ser demasiados, ¿no? Dado que son características ya sea del proceso, de materiales, de piezas, ¿no? Que no puedo yo controlar durante mi experimento, ¿no? O la operación normal incluso de mi proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de estos factores de ruido, ¿no? Son variables ambientales, ¿no? Más comúnmente, ¿no? Por ejemplo, las partículas, la luz, el mismo ruido, vaya, ¿no? La humedad, la temperatura, pues no lo puedo controlar, ¿verdad? Un ejemplo, yo no puedo controlar la temperatura que hoy en día tenemos en promedio en el estado de Querétaro, ¿verdad? O sea, simplemente no puedo, ¿verdad? O por ejemplo, bueno, eso es en cuanto a variables cuantitativas, perdón, pero si quisiera, por ejemplo, alguna variable cualitativa, pues mis operarios, ¿no? O sea, no puedo controlar, ¿no? Qué tan diestro, ¿no? Sea mi operador en una actividad específica, ¿no? Puedo darle programas de capacitación, adiestramiento, vigilarlo y todo, pero no lo puedo controlar totalmente, ¿verdad? O sea, imagínense que yo le doy todo al operador y el operador pues, simplemente no tiene ganas o no le interesa, pues no le va a entrar el conocimiento, ¿sí? Entonces, pues no lo puedo controlar, ¿no? ¿Qué más? O por ejemplo la calidad de un material, ¿no? Que recibo por parte de un proveedor, o sea, a pesar de que yo le doy las especificaciones a mi proveedor, o sea, no puedo controlar todo lo que él hace internamente de la empresa, ¿no? Si duras penas controlo lo que hay en la mía, pues no voy a controlar lo que está en ella, ¿no? Entonces, un factor, y aquí es muy importante reconocer, de ruido, es decir, que es no controlable, puede llegar a convertirse en un factor controlable, ¿no? Obviamente aquí tiene mucho que ver el tipo de tecnología, el tipo de metodología, el tipo de mecanismo que yo utilice para ello, ¿no? Por ejemplo, esto de la temperatura del estado de Querétaro, pues sí no la controlo, ¿no? Pero a lo mejor en mi empresa pues tengo aires acondicionados donde me ayudan a nivelar la temperatura en toda la planta, ¿no? Entonces puedo controlar ese sentido, ¿verdad? Pero hay empresas que no tienen la forma de controlar o no quieren más bien invertir
en controlar precisamente la temperatura, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otra historia, ¿no? Entonces, aquí en todo esto, ya que reconocemos que hay esos factores controlables, no controlables, ¿verdad? O de ruido, y esto nos va a dar una variable de respuesta, o que nosotros ya sea nos dé este desempeño que buscamos o no, independientemente de eso, es una variable de respuesta, ¿no? ¿Sí? Disculpe, ¿un factor controlable podría ser la solución a un factor no controlable, así como lo mencionó ahorita con lo del clima? No, a ver, que creo que ahí se entendió mal. No es que un factor controlable dé solución a un factor no controlable. No, esto sí es independiente, ¿no? Más bien, el factor controlable se puede convertir a factor controlable. ¿Sí? Supongamos que yo en mi empresa, esto de la temperatura, no tengo aire acondicionado, no tengo un nivelador de clima, ¿no? Y entonces, pues supongamos que hoy en Querétaro amanecimos, no sé ahorita qué temperatura estemos, ¿no? Bueno, vamos a simular, ¿no? Supongamos que estamos a 10 grados centígrados, ¿no? Que estamos a más, ¿no? Pero supongamos, es muy frío. Entonces, en mi proceso estoy trabajando con plásticos, ¿no? Con inyección de plásticos. Eso me va a pegar en mi proceso, pero no puedo controlar la temperatura que hay en Querétaro, ¿verdad? Entonces, eso es una variable no controlable, ¿no? Pero pues yo ya me di cuenta, entonces busco invertir en la infraestructura de mi empresa, ¿no? Y voy a comprar aires acondicionados, ¿no? Entonces ya los compré, los instalé, ¿no? Y entonces ya, aunque en Querétaro estemos a 10 grados centígrados, ¿no? O estemos a 50 grados centígrados, que eso también es muy malo para, en las costas no es recomendable tener fábricas de polímeros por precisamente la humedad. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya voy a poder, gracias a esos aires acondicionados, ya voy a poder nivelar la temperatura ambiente, por lo menos dentro de mi empresa. Entonces, si antes era un factor no controlable, ahora yo ya lo voy a poder controlar. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí un poco. ¿Sí? Ok, excelente, ¿no? Entonces, no todos, o sea, no crean que todos o cada uno de los factores no controlables se va a poder controlar, ¿no? O se va a poder convertir en controlable, pero sí la mayoría utilizando la tecnología o el ¿cómo les decía? El mecanismo adecuado, pues obviamente lo podemos convertir a un factor controlable, ¿no? Pero bueno, aquí es también donde es importante los factores estudiados, ¿sí? Los factores estudiados, me voy a regresar un poquito a la otra, son variables que se investigan en el experimento, ¿no? Obviamente respecto de cómo influyen o afectan las variables de respuesta, ¿no? O sea, finalmente los factores estudiados pueden ser controlables o no controlables. Es todo lo que yo voy a tomar a consideración. Es toda mi unidad experimental. ¿Sí me explico? Entonces, esos factores estudiados, ¿no? Digamos, quizá es posible y de interés controlar más o más bien como meta controlar los no controlables, ¿no? Que muchas veces son los que nos pegan mucho en los experimentos, ¿no? Pero bueno, para que un factor pueda ser estudiado, es necesario que durante nuestro experimento, se haya probado en al menos 2 niveles o condiciones, ¿no? Ojo, en al menos, o sea, no quiere decir que forzosamente 2 niveles, ¿no? Que ahorita vamos a hablar incluso de los niveles, ¿no? Y tratamientos y todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, pues no va a ser posible comparar, ¿no? O sea, no puedo hacer un DOE, o sea, ahí sí es imposible, ¿no? O más bien no es un DOE, ¿no? Si yo estoy, aunque tengo mis parámetros de temperatura, de velocidad o viscosidad, ¿no? Y entonces ya ese es un único nivel. Y ya de ahí ya no me muevo, pues no puedo experimentar. Entonces sí, por lo menos o cuando menos,
sí es importante que se haya aprobado en al menos 2 niveles o condiciones, ¿no? Ahorita, es más, vamos a explicar bien qué es eso de los niveles, ¿no? Aquí nada más hay que tomar a consideración que cualquier factor, ¿no? O sea, si es controlable, si no es controlable, ¿no? Puede tener alguna influencia en la variable de respuesta, ¿no? Dado que es procesado, voy a tener una respuesta, ¿no? Un comportamiento, ¿no? O una característica de calidad, que la vamos a ver reflejada en su media, más bien en su variación, ¿no? Entonces, para fines del diseño de experimentos debemos de seleccionar los factores que consideramos y obviamente con previo conocimiento y experiencia el objeto de estudio que me pueda ayudar a mejorar mi desempeño en mi producto, en mi proceso, en mi servicio, ¿no? Y que pueda tener un efecto sobre la respuesta, obviamente, de interés, y no, pues, ¿cuál es el objeto del estudio? No sería ninguno, ¿verdad? Obviamente, si se decide o interesa estudiar el efecto de un factor no controlable, pues partiríamos de una problemática a superar durante el diseño, no solamente del experimento, ¿no? Sino también algunos elementos, maquinaria, pues, que me ayuden precisamente a facilitar el comportamiento de esas variables no controlables, ¿no? Pero bueno, aquí, para que también se entienda mejor, voy a regresar a mi pizarrita ahí. Blanca, ahí está. Vamos a tener, o es indispensable, los niveles y los tratamientos de mi diseño de experimentos. Y ojo, porque esto sí es pan de cada día para el DOE, ¿no? Los diferentes valores que se asignan a cada factor estudiado en un diseño experimental, nosotros a eso le vamos a llamar niveles, ¿no? Y de esos niveles vamos a hacer combinaciones, es aquí donde también aplicamos probabilidad, ¿no? Vamos a hacer combinaciones de diferentes, de los diferentes niveles, ¿no? Y obviamente de todos los factores estudiados, ¿no? A los cuales les vamos a llamar tratamientos. Algunos les llaman puntos de diseño, pero es más común encontrarlo como, o entenderlo, manipularlo, ¿no? Como tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les voy a poner aquí una tablita, ¿no? Si en un experimento vamos a suponer que vamos a estudiar la influencia entre tiempo-velocidad, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Imagínense un proceso X, ¿no? Entonces voy a tener mis niveles de tiempo. Voy a tener mis niveles, ¿de qué les había? De velocidad, creo que les dije. Niveles de velocidad. Sí, ¿verdad? Velocidad. Bueno, imagínense cualquier variable, ¿no? O sea, de hecho puede ser aplicable a cualquier cosa, ¿no? Y voy a tener, derivado de eso, mis tratamientos. Hay tratamientos, ahí está. Y voy a tener mi variable de respuesta. Respuesta. Ahí está, ¿no? Y entonces, déjenles pongo una línea para dividir. Ahí está. Y entonces, en mis niveles de tiempo, supongamos que yo ya tengo un nivel, ¿no? Vamos a llamarle, vamos a poner con otro color. Tener tanta variedad de colores me confunde. Ahí está. Vamos a suponer que tengo un nivel de tiempo, ¿no? Obviamente ya aquí se coloca la unidad de tiempo. Yo nada más se los estoy mostrando genéricamente, ¿no? Esa unidad de tiempo supongamos que son 40 minutos, ¿no? Y voy a tener mi nivel de velocidad, ¿no? Vamos a poner, también llamarle 1, ¿no? Porque es mi primer nivel, ¿no? Obviamente ya en su tablado del DOE ustedes ya ponen los parámetros, ¿cómo se llama? Específicos, ¿sí? O sea, para que no quede tan, más bien no lo deben de representar aquí nada más es, dado que no nos estamos basando en un ejemplo específico, lo dejo denotado con números, ¿no? Entonces, ¿cómo podría decirles? Esos niveles, ¿no? Que son el nivel 1 tanto para el tiempo como el nivel 1 para velocidad. Supongamos que
no sé, estamos hablando de velocidad, no sé, hasta 100 kilómetros por hora, por dar un ejemplo, ¿no? Y entonces va a ser mi primer tratamiento. ¿Sí me explico? En la cual, acuérdense que mi variable de respuesta pues era denotada con Y, ¿verdad? Voy a tener una Y que hasta el momento pues se supone que no voy a conocer, entonces vamos a dejarle un signito de interrogación. Ahí está, ¿no? Ok, pero mi nivel de tiempo, recuerden lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Por lo menos tengo que situar 2 niveles diferentes, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Entonces, supongamos que mi nivel de tiempo, pues ya lo voy a modificar, ¿no? Entonces le voy a llamar 2. Les repito, ustedes ya en su diseño no me van a poner 1, 2, no, o sea, me van a poner el nivel específico, ¿no? Y entonces lo voy a comparar, pues ya no modifico mi velocidad, dado que acuérdense que es una combinación. Entonces, ya modifiqué mi tiempo, mi velocidad la voy a dejar igual, ¿no? Y entonces voy a tener, como quien dice, dado que son diferentes parámetros, un segundo tratamiento, ¿verdad? Ahora supongamos mi nivel de tiempo, lo regreso a como lo tenía antes, que es la cantidad número 1. Mi nivel de velocidad, pues 1 con 1 ya hice ese tratamiento, ¿verdad? Entonces ahora mi velocidad la voy a modificar, la voy a denotar ahí con 2 y voy a tener un tercer tratamiento, ¿no? Ahora supongamos que mi nivel de tiempo lo modifico, ahí está 2 y también mi nivel de velocidad con el segundo parámetro. Voy a tener un cuarto, ahí está, tratamiento. ¿Sí me explico? Entonces, aquí se decide, como quien dice, probar cada uno de los niveles, ¿no? Que aquí dimos 2 niveles, acuérdense que pueden ser más, ¿no? Pero por lo menos 2, ¿sale? Y entonces al probar cada uno de esos niveles, entonces se formulan combinaciones, ¿no? Con las otras variables que intervienen. Aquí nada más estoy tomando 2 variables. Puedo tomar al mismo tiempo 3, puedo tomar al mismo tiempo 4, puedo tomar al mismo tiempo 5, o sea, puedo hacerlo más extensivo, ¿no? Esto es muy, muy sencillito, ¿no? Y entonces, aquí, pues, cada combinación me va a formular, como vemos ahí, pues un tratamiento, ¿no? Y en este caso, pues tendríamos un total de 4 tratamientos, ¿no? Entonces, es necesario probar para cada uno de ellos, ¿no? Y obtener el correspondiente valor de Y, ¿verdad? O sea, voy a tener un valor de Y para el tratamiento 1, voy a tener un valor de Y diferente para el tratamiento 2 y así sucesivamente, dado que estoy conjugando diferentes parámetros, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a formular nuestro diseño de experimentos, ¿no? Eso sí, muchachos, hay que tener mucho cuidado con los errores aleatorios, ¿no? Bueno, vamos a tener errores aleatorios y errores experimentales, ¿no? Les voy a explicar cuál es uno y cuál es otro, ¿no? El error aleatorio, ese sí tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre que se realiza un estudio o un experimento, parte de la variación observada en nuestra variable de respuesta, nuestra Y, no la vamos a poder explicar por los factores estudiados. Así de simple, ¿no? O sea, pues no la vamos a poder explicar. ¿Por qué? Porque esa pequeña variación que no vamos y que obviamente se busca que sea muy pequeña, ¿no? Siempre habrá una variabilidad que se deba a las causas comunes o a causas aleatorias que generan la variabilidad natural del proceso, ¿no? O sea, absolutamente nada lo podemos controlar al 100%, ni siquiera nuestras variables controlables que están ahí, ¿no? O sea, siempre va a haber un piquito ahí de variación en todo, ¿verdad? Aunque tratemos de controlarlo, ¿no? Entonces, esta variabilidad nos va a generar, un error aleatorio, ¿sí? Entonces, va a ser parte de este error aleatorio el pequeño efecto, muy pequeñito, ¿no? Que tienen todos los factores que no se estudiaron. Algo que se me escapó de las manos, algo que no logré estudiar. Y obviamente estoy hablando de elementos que, entonces no hay problema si se nos olvida uno, maestra. No, a ver, una cosa es olvidar, otra cosa es no analizar, eso es diferente,
¿no? Estoy hablando de elementos que no son palpables, que de verdad no los podemos hacer medibles, ¿no? Por ejemplo, esto que les mencionaba, a ver, ¿qué tal si mi trabajador pues venía triste, venía contento, venía feliz y eso influyó en mi proceso, ¿no? Porque por estar contento, feliz, distraído, lo que sea, pues hizo algo fuera de la normalidad o fuera del estándar, ¿sí? Y no lo puedo controlar, o sea, no puedo controlar que todos mis trabajadores vengan con su mente despejada, relajados, o sea, eso no lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de elementos que no estudiamos, ¿no? No, o sea, van a tener una variabilidad en mi proceso, ¿no? Y por lo tanto, ya al momento del estudio del diseño de experimentos, esa variabilidad, pues se le llama un error aleatorio. ¿Sí me explico? Siempre y cuando se mantenga pequeño, ¿no? O despreciable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así como la variabilidad de las mediciones hecha bajo las mismas condiciones también, ¿no? O sea, aunque, hay variación de los factores que sí estudié, ¿no? O sea, también voy a tener esa variación, ¿no? Y entonces es aquí donde el error aleatorio también va a absorber todos los errores que el experimentador comete durante los experimentos, eso que ni qué, ¿no? Pero si estos son muy graves, o sea, es decir, si mi error o mi variación es demasiado grande, ¿no? Y peor aún, gran porcentaje de ese tamaño de variación, ¿no? Es derivado de un error aleatorio, estamos hablando de un fracaso en el experimento, ¿no? Porque debe de predominar la variación de mis factores estudiados, que esos son los factores o más bien los errores experimentales, ¿no? Porque estoy estudiándolos, si tuve variación, entonces, aunque esa variación sea pequeña, gran porcentaje, pues se tiene que deber a ese error experimental, ¿no? Porque si predomina el error aleatorio, entonces la detección de cuáles de los factores estudiados tienen un efecto real sobre alguna X o Y variable de respuesta va a ser muy difícil o prácticamente imposible de detectar. Entonces nuestro DOE estaría hecho trizas, ¿sí? Y peor aún, ¿no? Si alguien no los sabe identificar, si alguien no lo sabe interpretar, pues entonces estamos muchísimo peor aún, porque quiere decir que no sabemos hacer diseños de experimentos. Y luego imagínense que lo implementamos, hacemos quebrar a la empresa, ¿no? Entonces, no. Sí, tenemos que cuidar nada más ese tipo de errores, ¿no? Entonces, cuando se corre un diseño ¿perdón? Sí. Por ejemplo, si, como usted dice, nuestro experimento nos demuestra que la mayoría de el efecto se causa a partir de un error aleatorio, podríamos decir que no identificamos adecuadamente nuestros factores controlables y no controlables. Puede ser una causa, sí, definitivamente esa puede ser una causa. O sea, puede haber otras causas, ¿no? Pero falta de análisis, que el diseño experimental haya sido mal ejecutado, mal corrido, ¿no? Pero una de las causas es que no hayas analizado o identificado correctamente tus factores estudiados, ¿no? O tus factores controlables, no controlables, o sea, toda tus unidad experimental, ¿no? O sea, estuvo errónea, ¿no? Puede ser una de las causas, muy importante. ¿Quién participó? ¿Con nada más la lista? Jacqueline Granados. Ok. Bueno, ahorita me acuerdas al finalizar que ya casi ahorita que voy viendo el reloj. Bueno, es que yo se me va el tiempo hablando de esto, me gusta mucho, pero ahorita al final me acuerdas, Jacqueline, por tu participación, ¿no? A ver. Es que, bueno, a mí no me quedaron muy claros cuál sería un error experimental. No logro diferenciar entre... el error experimental es el de la ejecución, ¿sí? O sea, ya
sí tomé mis factores controlables, los no controlables, los necesarios, desarrollé bien el método, todo salió bien en cuanto a lo que se refiere a la estructura genérica del método, ¿no? Pero aún así voy a tener una variación. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor, sin saberlo, una muestra o una unidad experimental fue, dado que muchas veces tomo muestras de mis proveedores, ¿no? Pues yo no controlo lo que hacen mis proveedores, entonces atrás de ello ellos tuvieron más variación y se va haciendo una cadenita, ¿no? Pero yo lo hice bien, entonces esos son errores experimentales, ¿no? El problema es cuando el error no es experimental, que ahí sí es a causa de falta de análisis, experiencia o conocimiento del analista, ¿no? O del ingeniero que está haciendo el diseño de experimentos. ¿Sí ya quedó un poquito más claro o no? Excelente, muy bien, ¿no? Y bueno, chicos, entonces, a ver, ya me perdí un poquito. Bueno, finalmente, cuando nosotros hacemos una corrida, ¿no? Una corrida del diseño experimental, es importante que esa variabilidad observada, ya hablando en la variable de respuesta, que es la que nos va a denotar, mira, aquí están tus resultados, y ahí podemos ver toda la variación o discrepancia, es ahí donde entra lo más fuerte del DOE, que es la interpretación, ¿no? Entonces, si se debe principalmente a los factores estudiados y en menor medida al error aleatorio, ¿no? Y además que este error sea efectivamente aleatorio, ¿no? O sea, que logremos comprobar que sí fue aleatorio, ¿no? Entonces, cuando mayor, esto sería un éxito para el desarrollo experimental, independientemente si nos lanzó una variable de respuesta esperada o no, ¿verdad? O sea, supongamos, no obtenemos o no llegamos o no damos con la receta, no damos con la combinación, ¿no? Pero finalmente es un éxito porque estamos desarrollando bien nuestros experimentos, ¿no? Solamente que tendríamos que hacer a lo mejor más tratamientos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, incluso aquí, es muy importante no dejar variar libremente a ningún factor que pueda influir de manera significativa sobre nuestro experimento, ¿verdad? Porque si dejamos algún factor que varíe libremente, ¿no? También ahí, híjole, a ver, espérate, nos podemos topar con pared, ¿no? Entonces, les coloco un ejemplito. Abro mi pizarra. Bueno, voy a quitar esto, Sí, mejor lo borro, ¿verdad? O no sé. A ver. No, mejor ya abrí la pizarra. Y entonces, espérenme tantito. Lapicito, ¿qué color? Ay, les digo que siempre... vamos a ponerlo con moradito, ¿no? Como les decía, vamos a tener nuestro proceso. Vamos a ponerlo... Yo creo que sí, ¿no? Vamos a tener nuestra entrada, supongamos que estamos con la materia prima. Podemos tener más entradas, ¿no? Pero vamos a suponerlo. Materia prima, esa va a ser nuestra entrada. Y aún así es muy genérico, ¿no? O sea, materia prima, pues depende de qué estemos hablando, ¿no? Supongamos que estamos hablando, pues, del proceso de fabricación de una botella de plástico, ¿no? Entonces, mi materia prima, pues pueden ser aditivos, pueden ser el compounding, ¿no? Los polímeros, los pellets, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? El color, ¿no? O la tintura, y entonces de salida, pues como ya les había mencionado, vamos a tener, pues, características de calidad, ¿no? Vamos a poner aquí características de calidad, ¿no? Más específicamente, ¿cuáles pudieran ser? No vamos a poner todas porque nos llevaríamos aquí todo el día. En un proceso de fabricación de botellas, pues vamos viscosidad de la mano. Viscosidad de plástico. Sería el llenado. Exacto. O sellado. ¿El sellado, dice? Bueno, el tapado, el tapado de la botella, pues. Lo que es el llenado, el tapado de la botella.
Ok, puede ser la dureza del plástico también, muy bien. Ay, es que como que se trabó mi tecla. Ahí está, ¿no? ¿Qué más me habían dicho? Podría ser el grosor. El grosor, bueno, vamos a tomarlo como dureza, ¿no? La dureza, el color, ¿no? A lo mejor quiero que mi botellita pues tenga un color ahí como tipo 7-Up, ¿verdad? O tipo o cristal, ¿verdad? Totalmente transparente, ¿verdad? Para eso también, si bien no se le agrega al color, sí se le agrega un aditivo, pero bueno, la textura, ¿verdad? No es lo mismo para cualquier botella de plástico la textura que tienen, ¿verdad? Bueno, pudiéramos citar infinidad, ¿no? De características de calidad. Bueno, para hacerlo simple, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Y entonces, acuérdense, muchachos, que a mis variables de respuesta pues les llamamos Y, ¿verdad? Entonces voy a obtener, pues ya sea una Y1, voy a obtener mi Y2, voy a obtener mi Y3. Bueno, esos números serían como subíndice, nada más que aquí Webex no me deja manejar o editarlo de forma de subíndice, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle ahí sus puntos suspensivos, ¿no? Y entonces, aquí es muy importante, muchachos. Bueno, si a mis variables de respuesta les llamo Y, entonces, ¿cuáles son mis X? Pues es cómo se comporta. Acuérdense que a la variable X le asignamos valores, es manipulable y de acuerdo a ello responde la variable Y. Entonces, no va a ser en mis entradas, en mi materia prima, porque ahí todavía no ha sido manipulable, ¿no? Va a ser en el proceso, cuando ya estemos transformando mis materias primas. Ojo, este es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que nada más para materia prima, ¿no? O sea, como entrada podemos poner otros elementos. X2, podemos tener X3, incluso X2, ahí está, ya se me perdió la X, aquí está X2, X3, y bueno, puntos suspensivos también, ¿verdad? Porque podemos tener XZ, ¿no? O XK, elementos, ¿no? Lo mismo para nuestras, ¿no? Y entonces vamos a tener, como ya lo hemos mencionado, factores controlables, ¿no? Esos factores controlables, pues puede ser a lo mejor la velocidad del usillo. Ay, usillo, ¿no? Puede ser la presión del molde, ¿no? Eso sí lo puedo controlar. O se supone que debería controlar. Ya si no, híjole, entonces ¿en qué tipo de empresa estamos, verdad? Presión, ¿qué les he dicho? Del molde. El tiempo de ciclo, ¿verdad? O sea, yo decido si programo la máquina ya media hora, 20 minutos o a lo que sea, ¿verdad? Entonces, tiempo de ciclo también, ¿no? El contenido de humedad, ¿verdad? Contenido de humedad que para los polímeros es muy importante, ¿no? Y ahora, pudiéramos hacer muchísimas cosas más, ¿no? Vamos a ponerle etcétera, ¿no? Como factores no controlables o factores de ruido, que es más comúnmente así, factores de ruido, pues podríamos tener la estructura química del polímero. Ahí está, ¿no? Esa no la puedo controlar, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si a mi proveedor, pues yo le doy especificaciones, pero a mí ya me llega el pellet, o ya me llega el master batch, o ya me llega el compounding, dependiendo de cómo lo haya estructurado, ¿no? Y entonces, pues ya me viene preparado para yo nada más meterlo a la inyectora o para hacerle algunas otras pruebas, no sé, ¿no? Pero la estructura química del polímero yo no la voy a poder controlar, entonces es un factor de ruido, ¿sí? Y si se fijan, ya no necesariamente es un factor medioambiental, ¿verdad? Puede ser los parámetros, ahorita que estamos hablando del proveedor, los parámetros de calidad del proveedor. Si bien nosotros a veces, en ocasiones hacemos muestreos, ¿no? Para probar o evaluar a nuestros proveedores en cuanto a los materiales que nos entregan, en sí yo no controlo, ¿verdad? Si digamos, duras penas se controla el proceso que hay en la empresa, pues no voy a estar controlando los procesos y menos externos, ¿verdad? Bueno,
Pudieran ser las variables ambientales, ¿no? A lo mejor la luz, la temperatura, hay temperatura, no, vamos a ponerle aquí ambiental, ¿no? Porque si es la temperatura a la cual está una máquina, pues sí la podemos controlar, ¿no? Entonces vamos a especificar qué es la ambiental, ¿no? Etcétera, ¿no? También podemos establecer otros puntos, ¿no? Y entonces, dejen, aquí está, ¿no? Y entonces, aquí las variables que intervienen en el proceso de fabricación, en el envase de plástico, pues en general tenemos que encontrarlas, ¿no? Encontrar esas incluso condiciones de operación de los factores controlables, que nos van a dar, obviamente, por resultado, o eso es lo que esperamos, valores óptimos de las características de calidad, aquí, por ejemplo, enlistadas, ¿no? La viscosidad, dureza, color, textura, etcétera, ¿no? Entonces, también podría ser de interés investigar el efecto de los factores no controlables, ¿verdad? A ver, la estructura química de mi polímero, dependiendo del alcance, ¿no? O sea, a lo mejor no me conviene ya meterme en cuestiones de estudiar la estructura química del polímero, porque eso ya le corresponde a mi proveedor, ¿no? O sea, no es mi campo, ¿no? Entonces tendría mucho que ver, ¿no? Pero a lo mejor los parámetros de calidad del proveedor, eso sí, ¿verdad? Porque incluso los parámetros de calidad, yo participo en esos parámetros al establecerles ciertas especificaciones, ¿no? Entonces, eso sí, pudiera convertirlo de un factor de ruido a un factor no controlable, lo puedo convertir en un factor controlable, ¿no? Y así algunos otros elementos, ¿no? Entonces, también aquí es importante que nos cuestionemos, ¿sí? O sea, el trabajo de un ingeniero es como el de un niño pequeño, o al menos me encanta esta analogía porque creo fielmente y vehementemente en eso, que el trabajo de un ingeniero es como un niño, ¿no? Tenemos que estar preguntándonos, tenemos que estar cuestionándonos, tenemos que ser curiosos, ¿no? Eso es muy importante y muy bien valorado en la industria. Entonces, nos podríamos encontrar como, bueno, ¿cuáles factores afectan la dureza del plástico? ¿No? O cómo es que la afectan. O qué relación hay entre la dureza y la viscosidad, ¿no? O hay relación entre la textura y la dureza, o la dureza y la viscosidad, ¿no? O entre la textura y a lo mejor o la velocidad del lucillo y la estructura química del polímero, bueno, en eso sí tiene mucho que ver, ¿no? O la humedad con la velocidad del lucillo, ¿no? O el tiempo de ciclo o el contenido, no sé, ¿verdad? Entonces tenemos que armar ahí relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ya hicieron con sus comos o con la matriz de correlación de los comos, ¿no? Y bueno, entonces pues hay más preguntas, ¿no? Que nosotros podemos realizar o cuestionar, ¿no? Si es el material adecuado, ¿no? ¿Qué niveles debo de utilizar para cada factor, ¿verdad? Porque a lo mejor pues ya en mi empresa yo sé qué nivel le pongo al lucillo, ¿no? O ya sé cuál es mi presión del molde, ya sé el tiempo de ciclo, pero bueno, ¿qué niveles debo de utilizar? Dado que recuerden, los tenemos que modificar para experimentar. Bueno, me voy arriba, abajo, tomo una arriba, tomo una abajo, o sea, y esto lamentablemente, muchachos, no hay ningún libro, no hay ningún manual que nos dé esa receta de cuánto vamos a modificar los parámetros. Esto se los da la propia experiencia y el propio conocimiento de su proceso. O sea, de otra manera no hay una fórmula que te diga, bueno, réstale 2 unidades si estabas manejando 50 grados centígrados, entonces ahora maneja 48. O sea, no. Eso ya es a la experiencia y conocimiento del ingeniero, ¿no? En cuanto al proceso. Por eso cuando bueno, por ejemplo, en mi caso que llegué a hacer muchos DOEs, pero de manera externa a empresas, teníamos una etapa de preparación. Esa etapa de preparación era para nosotros familiarizarnos con el proceso de la empresa, ¿no? Ya me familiaricé, ya sé qué variables intervienen, y no que te las dé la propia empresa, porque a veces lo que sí nos pasaba mucho, ¿no? Es que ni la propia empresa a veces sabía identificar sus propios factores, tanto controlables como no controlables.
Entonces nosotros pues lográbamos observar, ¿no? A profundidad, le decía, oye, es que aquí te está afectando también el tiempo, ¿no? O aquí te está afectando esos niveles permisibles de polvo, porque no sé, ¿no? Dependiendo del proceso que estábamos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Saber observar, ¿no? Y bueno, ¿qué características de calidad se van a medir? Eso es muy importante. Y esta es una pregunta tan importante porque acuérdense, si no podemos recaer en un error aleatorio, y es el que menos porcentaje tenemos que tener presente en nuestro proceso o en nuestro diseño experimental, ¿no? Ya lo demás pues ya correspondería al error experimental, como lo habíamos dicho, ¿no? Ya son las 12, qué barbaridad. Bueno, me fascinan todos estos temas, lo vamos a tener que dejar hasta aquí, pero no se preocupen, continuamos el día mañana, que es el día de mañana. Pásenla bonito, bye bye. Adiós, maestra. Muchas gracias. Bye.